La obediencia a Dios es un tema central en la Biblia, y hay muchos ejemplos de hombres que, a pesar de los desafíos, decidieron seguir las instrucciones de Dios. Hoy quiero hablarte de 6 hombres que obedecieron a Dios de manera ejemplar. Primero, tenemos a Abraham, un hombre escogido por Dios por su fe y confianza. Abraham dejó su tierra y familia para seguir el llamado de Dios, sin saber a dónde lo llevaría. Como recompensa a su obediencia, Dios le concedió su mayor deseo: ser padre junto a su esposa Sara, a pesar de su avanzada edad. Lo que hace aún más notable a Abraham es su disposición a sacrificar a su propio hijo, Isaac, cuando Dios se lo pidió. Este acto de fe lo convierte en el padre de la fe. Además, Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Luego está Moisés, de quien la Biblia relata que fue rescatado del río por la hija del faraón, ya que en ese tiempo habían dado la orden de matar a todos los bebés que nacieran en el pueblo de Israel. Aunque Moisés creció con costumbres egipcias, Dios tenía planes para su vida. A pesar de sus miedos y dudas sobre su capacidad, obedeció cuando Dios lo llamó para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Con fe y obediencia, guió a su pueblo hacia la libertad, enfrentando múltiples dificultades. Se enfrentó al faraón, a quien Dios endureció el corazón para manifestar su gloria. Durante ese tiempo, Dios envió las 10 plagas a Egipto como muestra de su gran poder, logrando así la liberación del pueblo de Israel. Anduvieron por el desierto durante 40 años, y fue allí donde Moisés recibió los 10 mandamientos, para que fueran enseñados. Debido a la desobediencia del pueblo, no todos lograron llegar a la tierra que Dios les había prometido. Moisés tuvo la oportunidad de verla de lejos. La Biblia relata que Moisés fue el único que tuvo la oportunidad de hablar con Dios cara a cara. Daniel es otro gran ejemplo, quien, a pesar de las amenazas de muerte, continuó orando a Dios, sabiendo que su obediencia podría costarle la vida. Fue un profeta y hombre de gran fe que vivió durante el cautiverio de los judíos en Babilonia. Su historia se encuentra en el libro de Daniel, que forma parte del Antiguo Testamento. Daniel fue deportado a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén. A pesar de estar lejos de su tierra, Daniel permaneció fiel a Dios, incluso en medio de una cultura pagana. Uno de los eventos más famosos de su vida fue cuando fue arrojado al foso de los leones por negarse a dejar de orar a Dios. Sin embargo, Dios lo protegió y salió ileso. Además, Dios le dio a Daniel el don de interpretar sueños y visiones, lo que le permitió servir como consejero en la corte de los reyes babilónicos, incluido Nabucodonosor. Daniel es recordado por su integridad, su vida de oración constante y su confianza inquebrantable en Dios, incluso en circunstancias difíciles. Su historia es vista como un ejemplo de fidelidad y obediencia a Dios. El cuarto es Josué. Fue el sucesor de Moisés y uno de los grandes líderes del pueblo de Israel. Su historia se encuentra en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. Fue uno de los 12 espías enviados por Moisés para explorar la tierra prometida de Canaán, y junto con Caleb, fue uno de los 2 que confiaron en la promesa de Dios de que Israel podría conquistar la tierra, a pesar de los gigantes y las fortalezas que encontraron. Tras la muerte de Moisés, Dios le dio a Josué la tarea de guiar a los israelitas a través del río Jordán y conquistar la tierra prometida. Bajo su liderazgo, los israelitas vencieron a varias ciudades, incluida la famosa ciudad de Jericó, cuyos muros cayeron después de que Josué y su ejército marcharan alrededor de ella durante 7 días, siguiendo las instrucciones de Dios. Josué es conocido por su obediencia y valentía. En la Biblia se le presenta como un hombre de gran fe que confió plenamente en las promesas de Dios y motivó al pueblo de Israel a seguir el camino de Dios. Uno de sus dichos más recordados es: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Josué 24:15. No podemos olvidar a Jeremías. Fue un profeta importante del Antiguo Testamento, conocido por ser el autor del libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Fue llamado por Dios cuando era muy joven, alrededor del año 627, para ser su portavoz durante un tiempo difícil en la historia de Israel. Predicó durante los reinados de los últimos 5 reyes de Judá, justo antes de la caída de Jerusalén a manos de los babilonios en el año 586 después de Jeremías. Es conocido como el profeta llorón, debido a la profunda tristeza que experimentó al ver cómo su pueblo se alejaba de Dios y enfrentaba la destrucción.
Su mensaje principal fue advertir a Judá sobre las consecuencias de su idolatría y rebelión contra Dios, insistiendo en que debían arrepentirse y volver a Él. Lamentablemente, muchos no escucharon su llamado, lo que resultó en la conquista de Judá por los babilonios y el exilio del pueblo. A pesar del rechazo y el sufrimiento que experimentó, Jeremías permaneció fiel a su misión. También es recordado por proclamar la esperanza de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, donde la ley de Dios sería escrita en sus corazones, anticipando la restauración futura. Jeremías es un ejemplo de perseverancia y fidelidad, incluso cuando las circunstancias son difíciles y el mensaje no es bien recibido. Finalmente, tenemos a David. Fue uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, conocido como el segundo rey de Israel y un hombre conforme al corazón de Dios. Su historia se relata en los libros de Primero y Segundo Samuel, Primero Reyes y Primero Crónicas. David nació en Belén, siendo el menor de 8 hermanos, y trabajaba como pastor de ovejas antes de ser llamado por Dios para cumplir un gran propósito. Una de las historias más famosas de David es su victoria sobre Goliat, el gigante filisteo. A pesar de ser un joven pastor, enfrentó al guerrero gigante con solo una honda y 5 piedras, confiando en que Dios le daría la victoria. Este acto de fe lo catapultó a la fama en Israel y lo llevó a convertirse en un líder militar respetado. David fue ungido como rey por el profeta Samuel, y aunque su ascenso al trono fue difícil debido a la persecución del rey Saúl, finalmente se convirtió en el rey de todo Israel. Durante su reinado, unificó el reino, conquistó Jerusalén y estableció allí su capital. También trajo el Arca de la Alianza a Jerusalén, simbolizando la centralidad de Dios en la vida de la nación. Aunque David fue un hombre de gran fe y devoción a Dios, también cometió pecados graves, como su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, Urías. Sin embargo, cuando fue confrontado por el profeta Natán, David se arrepintió sinceramente y buscó el perdón de Dios, lo que lo convierte en un ejemplo de arrepentimiento. David es también conocido por ser el autor de muchos de los salmos, que reflejan su profunda relación con Dios, su fe, sus luchas y su alabanza constante. A pesar de sus errores, David es recordado como un rey que buscaba agradar a Dios y cuya descendencia incluiría al Mesías, Jesús, quien en la Biblia es referido como el Hijo de David. Estos hombres son ejemplos claros de cómo la obediencia a Dios trae bendiciones y propósitos en nuestras vidas. Gracias por ver mi contenido. Los invito a suscribirse, dejar su me gusta y estar atentos a más videos en mi canal. Nos vemos pronto.